Conker's Bad Fur Day fue un juego desarrollado por Rare, estrenado en el 2001 en la consola Nintendo 64 originalmente, pero tiempo después esta empresa inglesa fue adquirida por Microsoft junto con todas sus propiedades intelectuales, y este mismo juego fue relanzado para el original Xbox bajo el nombre de Conker Live and Reloaded, el cual agregó nuevas cosas a este remake, como una mejora de gráficos, nuevas funciones online y un mayor rigor en la censura del juego, cosa que no fue del agrado del público. Y el último lanzamiento ocurrió para el Xbox One en el 2015, donde se realizó un recopilatorio de 30 juegos de la compañía Rare, nombrado Rare Replay, donde se incluyó este, con sistema de logros, multijugador online y local, donde la versión que se incluyó fue la primera. Cualquiera de las tres opciones son básicamente lo mismo, y no afecta tanto en gran medida. El juego da inicio después de lo acontecido en Conker's Pocket Tale, con un prólogo narrado por nuestra ardilla roja hablando sobre lo ocurrido. Todo comienza como cualquier historia común y corriente, con una borrachera, y este le habla por teléfono a su novia para decirle que se va a quedar en una cantina con unos amigos que se van a ir a la guerra, donde el roedor se pasa de copas y acaba tan borracho que se pierde cuando intenta regresar, amaneciendo en un paraje remoto y con tal resaca que apenas puede moverse, y es donde encuentra a Birdie, un espantapájaros muy vicioso que le explica al personaje las mecánicas del juego, e intentaremos regresar, pero conforme lo hagamos, se nos presentan diferentes asuntos de importancia monetaria que requieren de nuestra atención, y de ahí la historia del juego se desarrollará. Conker's Bad Fur Day es un juego de plataformas que se va adaptando. Un momento estamos brincando y pegando con nuestro sartén, después montaremos una tabla para surfear en lava o nos darán un arma para defendernos en distintos escenarios creados por la imaginativa mente de los desarrolladores, pero manteniendo las mecánicas del juego lo más parecidas posibles, donde contaremos con una barra de vida representada por chocolates y resistiremos 6 golpes, unas zonas dependientes del contexto, donde la ardilla al posicionarse sobre esta podrá tener un objeto que le ayude en ciertas condiciones, como sacar una resortera, arrojar papel del baño, o tan variable como tomar mucha cerveza, emborracharse y llenar su vejiga para apagar diablitos de fuego con su orina. Como dije antes, todo esto depende del contexto. Tendremos vidas limitadas, donde al agarrar una cola de ardilla nos aumentará este indicador. Esto es explicado por Greg al morir por primera vez, ya que las ardillas tienen tantas vidas como crean necesarias para salirse con la suya. Podremos nadar, bucear, escalar, brincar y usar nuestra cola como hélice y ganar un poco de tiempo al caer, con ello llegar más lejos. Buscaremos billetes con ojitos que después usaremos para desbloquear ciertas partes de la historia y regresarán a nosotros, y conforme sigamos tendremos que resolver acertijos para avanzar. Todo el juego está plagado de momentos hilarantes, rupturas de la cuarta pared y en muchas ocasiones momentos sexualizados y asquerosos, por lo que este juego crea un contraste al tener personajes tiernos y gran parte de los objetos tienen ojitos en un contexto para una audiencia madura, por lo que se le clasificó para adultos, sumado con mucha inspiración de otras obras tanto películas como literatura, con el objeto de burlarse en cierta medida de ellas, pero al mismo tiempo de hacer una especie de tributo a ellas en forma única y graciosa. Los enemigos llegan a ser variados y se adaptan dependiendo el lugar donde nos encontremos, desde cavernícolas, osos nazis, zombies y demás, en conjunto con los jefes que nos enfrentaremos, como un pariente vampiro o el favorito de todos los que han jugado la gran poderosa Popó, que canta ópera, y debemos lanzarle papel del baño, todos con su buena dosis de humor asqueroso y sexual en muchos casos, donde todo se va complicando para nuestra alcohólica ardilla, que llega a morir de formas que involucran su destazamiento, y al perder todas las vidas, el juego explicará el destino que te ocurre por fallar, y tendremos que volver a cargar desde donde nos quedamos, mientras que si perdemos una vida, simplemente volveremos a continuar desde el último punto de control. Otro punto a favor es el multijugador, en donde tendremos varios modos. En uno tendremos que guiar a un soldado hasta que alcance el vehículo, mientras que otro impide su avance matándolo. Combate entre equipos, todos contra todos, captura la bandera, batalla de tanques, alimenta al dinosaurio, muchos ya conocidos por los jugadores en línea. Pero la ventaja que tiene, donde depende la versión que juguemos, es que se podrá realizar en línea, pero todos cuentan con la función de pantalla dividida, por lo que si te gusta jugar con otras personas en el mismo cuarto, este tiene un punto a su favor. El juego cuenta con una dificultad aceptable, en ocasiones nos costará trabajo algunas zonas, pero es cuestión de que hallemos el modo de pasarlas, por lo que es difícil que nos quedemos atascados en alguna parte.
Yo lo recomendaría por ser un juego colorido y bastante divertido, sobre todo por los chistes, pero no son para todo público. Aunque como plataformero es un tanto difícil de manejar al principio, donde estarás cayéndote en lo que te acostumbras a los brincos que realiza Conker. Si buscas algo sencillo que no involucre una historia complicada, esta es una buena opción, y con el valor del multijugador podrás pasar un buen rato lleno de carcajadas con tus amigos. No lo recomiendo porque no es para todas las personas, sobre todo los que se puedan ofender con el lenguaje y escenas para adultos, donde lo mínimo son las muertes con sangre, ya que hay mucha alusión al contenido sexual y hasta cierto punto un tanto misógino. No es un juego donde haya una complejidad en su recolección de coleccionables, solo tienes que encontrar los billetes con ojos, que en muchas ocasiones solo hace falta continuar con la historia y tendrás la mayoría. Si quieres conseguirlo, yo te recomendaría la versión del Rare Replay, ya que puedes jugar en línea, viene con otros 29 juegos de la compañía y está a un precio accesible, ya que las anteriores versiones, sobre todo la del Nintendo 64, se han vuelto piezas de colección y su precio es algo ostentoso, pero si lo que te gusta es coleccionarlos, es un juego de culto que vale la pena tener completo, ya que el manual tiende a ser muy gracioso también. Un juego que representó el final de una de las alianzas más importantes que tuvo Nintendo, el cual no es para niños, y todos los que lo jugaron están en espera de una secuela, porque la gente lo considera una de las joyas en su primera consola que lo albergó. Eso es Conker Bad Fur Day. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!